Fiesta del apóstol Santo Tomás. La primera lectura de la misa, San Pablo nos hace reflexionar sobre la centralidad de los apóstoles. O sea, no son extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuánto habrá meditado San Pablo en la realidad que se encontró de su encuentro con Cristo, en la fe? Porque obviamente si todas sus cartas son inspiradas por el Espíritu Santo, claro, tienen la base de esa inspiración, toda una base de trabajo mental, de oración, de meditación, de contemplación, que lo llevó, inspirado por el Espíritu Santo, a descubrir eso en la Iglesia como un edificio, que la centralidad de los apóstoles es notable, y lo que también la centralidad tuya y la mía también es muy importante. Pues también nosotros no estamos en la base, en el fundamento, no somos los apóstoles, pero sí estamos más arriba en la edificación, en el lugar que nos ocupa, con gente que el Señor edifica sobre nosotros, que quiere edificar sobre nosotros, que apoya en nosotros. ¿Cuándo habrá meditado Santo Tomás en aquellas manos heridas del Señor, que se le ponen para que haga un acto de fe, que se le muestran para curar su incredulidad? ¿Cuánto fruto habrá sacado de esa contemplación, de esa oración? Vamos a hablar de meditación. Que es ese tipo de oración en el cual nos ponemos a buscar en la presencia de Dios, con el Señor, desde el Señor, el sentido, el valor, ¿qué nos dice el Señor en todas las cosas? ¿Qué quiere de nosotros? Pienso que, a mí por lo menos, del Catecismo de la Iglesia, que es una obra de arte, pienso que la parte la parte que es un tesoro también, el resto también, pero la parte de la oración. Esa definición o explicación que hace, descripción que hace de la meditación, que es monumental. La meditación es sobre todo una búsqueda. Somos buscadores de Dios, buscadores de salvación, buscadores de gracia. El Espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana. El Espíritu, nuestra alma, nuestra persona, nuestro ser, nuestro corazón, busca comprender el porqué y el cómo, el porqué del amor de Dios, el porqué de las cosas que suceden, el porqué de todo, de los mandamientos, el porqué de la cruz, el porqué, y podríamos poner todas las virtudes, el porqué y el cómo. El cómo, Señor, cómo enamorarme de la Eucaristía, cómo enamorarme del Señor, de vos, presente en el sagrario. Y el Espíritu, claro, yo busco cómo enamorarme, cómo buscarlo, cómo encontrarlo. Se busca comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. No es una mera
inquietud intelectual. ¿Para qué busco el porqué y el cómo de la vida cristiana? Para adherirme, para hacerlo mío, para incorporarlo, para responder a lo que el Señor me pide. La catequesis del Papa sobre la oración, que acaba de terminar hace 2 semanas, 38 meditaciones sobre la oración, dio el Papa. Impresiona la importancia que dan los medios a una frase que el Papa dice fuera de lectura en un discurso y la ignorancia de 38 meditaciones sobre la oración. Bueno, la que habla de meditación, la número 31 del 28 de abril, de encontrarse en la página web de la Vaticano, como todas las demás. Vos ya empezarán a hacer libros online, pues ya terminó la serie. El Papa decía, para un cristiano meditar es buscar una síntesis. Significa ponerse delante de la gran página de la revelación para intentar hacerla nuestra, asumiéndola completamente. Una síntesis. Un resumen existencial, mi vida y el Evangelio, mi vida, Dios y yo. Hacerlo nuestro, asumirla. El cristiano, después de haber acogido la palabra de Dios, no la tiene cerrada dentro de sí, porque esa palabra debe encontrarse con otro libro, que el catecismo llama libro de la vida. Es la confrontación, es la incorporación, Luego empieza subrayando cómo el tema de la meditación es una necesidad para todos los seres humanos. La práctica de la meditación ha recibido en estos años una gran atención. De esta no hablan solamente los cristianos. Existe una práctica meditativa en casi todas las religiones del mundo. Pero está también una actividad difundida entre personas que no tienen una visión religiosa de la vida. Recuerdo hace años un presidente de Argentina que decía que se iba de retiro espiritual. Se llevaba a la cúpula que gobernaba con él y se iban a aislarse, y supongo para pensar política, para pensar soluciones, para lo que fuera. Todos necesitamos meditar, reflexionar, reencontrarnos a nosotros mismos en una dinámica humana. Claro, en estas corridas, en este bombardeo de situaciones, de cosas, más bombardeo a veces de noticias, que es agotador. Uno puede decir, ¿cuántas noticias has escuchado sobre el COVID en el último año y medio? O sea, desproporcionadamente más que las noticias que realmente pasaron. Porque de cada noticia, de cada hecho, hubo 35 millones de interpretaciones, de comentarios, Bueno, y hace falta pararse, mirar, reflexionar, necesidad de todos. Pero el Papa explica cómo para el cristiano tiene una especificidad muy importante. Meditar es una dimensión humana necesaria, pero meditar en el contexto cristiano va más allá. Es una meditación que no debe ser, una dimensión que no debe ser cancelada, que no debe ser olvidada. Necesitamos pensar, ser reflexivos, pero en la presencia del Señor. Cuando el cristiano reza, no aspira a la plena transparencia de sí, no se pone en búsqueda del núcleo más profundo de sí yo. Esto es lícito, pero el cristiano busca otra cosa. La oración del cristiano, sobre todo, encuentro con el otro, pero con O mayúscula, el encuentro trascendente con Dios.
Claro, nosotros hacemos meditación todos los días. Llevamos años haciéndolo. Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué frutos sacamos de nuestra meditación? Me contaba una persona que en un retiro había llegado a la conclusión: tengo que pensar más las cosas. Y cuando le vino a la cabeza eso casi a modo de leitmotiv del retiro, enseguida se dio cuenta, tomó conciencia y dijo: pero yo hago todos los días 1 hora de oración, media hora a la mañana y media hora a la tarde. Ese es el momento para pensar. Necesitamos pensar más en Dios, en nosotros, en los problemas, en el trabajo, en el apostolado, en los demás, en el amor, en las virtudes. ¿Qué hacemos en nuestros ratos de oración? Esa búsqueda de Jesús, esa búsqueda del encuentro con Él. Dice, si la experiencia de la oración nos dona paz interior, o dominio en nosotros mismos, o lucidez sobre el camino para emprender, estos son resultados colaterales de la gracia de la oración cristiana, que es el encuentro con Jesús. Dice el Papa, todos los frutos buenísimos de la oración, como son la paz interior, la perspectiva, la claridad de ideas, la serenidad, los propósitos, son efectos secundarios. Aquí lo importante es el encuentro personal con Jesús. Seguramente ya has hecho, vas a hacer ahora el curso de retiro. Qué importante, claro, son días centrales cada año. El tema de la pandemia, cuánta gente se ha visto privada de este medio de oración tan grande que es el retiro espiritual, de encerrarse unos días a rezar. Una bendición de Dios. Papa habla de distintos métodos, de que existen muchos métodos de meditación. Pero un método no es más que una guía. Lo importante es avanzar en el Espíritu Santo, por el único camino de la oración, Cristo Jesús. Y aquí se señala un compañero de camino, uno de los que nos guía, el Espíritu Santo. No es posible la meditación cristiana sin el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Es Él quien nos guía al encuentro con Jesús. Creo que mi promoción de sacerdotes, nos andamos en el 87, fuimos los primeros a los que don Álvaro nos regaló una fotocopia. Curioso, una fotocopia de regalo. Un pedazo, ni siquiera una fotocopia, un pedazo, una franja de papel, que tenía escrito Ure Inie Sancti Spiritus con letra de San José María. Que era una fotocopia de los papeles que tenía San José María en el breviario. Ure Inie Sancti Spiritus, ¿cuánto se lo pedía? Y que de hecho ahora la aplicación del breviario que está en el store y que todos los curas compramos para rezar, porque la rezamos casi todo el mundo con el teléfono. Arriba de todo está Ure Inie Sancti Spiritus, con esos trazos firmes de San José María. Bueno, me venía a la cabeza si San José María, que era un volcán apostólico, un volcán de oración, de amor de Dios, le repetía con tanta insistencia y con tanta fuerza al Espíritu Santo, Ure Inie Sancti Spiritus. Enciende el fuego, Espíritu Santo. Enciende ese fuego, Ure Inie Sancti Spiritus. Nosotros, que no somos un volcán de amor de Dios, aunque querríamos serlo, ¿cuánto más tendríamos que volver loco al Espíritu Santo?
Ureini Santi Spiritus. Empezamos la oración, Ureini Santi Spiritus. Encendeme Espíritu Santo. Encendeme que estoy frío como en las calles cordobesas temprano, a la mañana. Encendeme. Encendeme como el sol va calentando, y esos días soleados que la siesta se pone tan lindo porque ya no... y el sol está bárbaro. Bueno, Señor, encendeme y mucho más, porque es del Espíritu Santo. Entonces, el que conduce, el que empuja, el que sopla, el que enseña. Bueno, nuestra meditación. Hablando de métodos, y hay que tener un método que va cambiando, que se va renovando, una forma de hacerlo, sin atarse, pues si uno hace la oración siempre igual, se acaba aburriendo. El otro día comentaban en mi casa la importancia de cambiar el vino que se toma. Porque dice, si el vino es siempre el mismo, la gente se acaba cansando. Aunque fuera Rutini, que no es Rutini, el que tomamos todos los días, obviamente. Bueno, con la oración pasa un poco lo mismo. Y Papa sigue diciendo, son muchos los métodos de meditación, algunos muy sobrios, otros articulados. Algunos acentúan la dimensión intelectual de la persona, otros la afectiva, que son métodos. Todos son importantes y dignos de ser practicados. En cuanto que pueden ayudar a la experiencia de la fe a convertirse en un acto total de la persona. Y aquí está el asunto. Rezar con toda la persona. No solo reza la mente, reza todo el hombre. La totalidad de la persona, como no reza solo el sentimiento. En la antigüedad se solía decir que el órgano de la oración es el corazón. Y así explicaban que es todo el hombre, a partir de su centro, del corazón, el que entra en relación con Dios. No solamente algunas facultades suyas, toda la persona. Que son distintos accesos a Jesús, por la inteligencia, por el corazón, por la intuición, por la emoción, por el deseo, por la imaginación. Distintos caminos. Pero toda la persona, de lo más profundo de nosotros, Ureini Santi Spiritus, enciende en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Así como todos los caminos llevan a Roma, bueno, todos los caminos tienen que llevarnos a Jesús. Necesitamos pensar más, decíamos, pero la oración no es solo pensar, es pensar con el Señor, en su compañía, en su presencia, es estar con, es un encuentro. Jesús, que en la oración se hace contemporáneo nuestro. Cristo no está lejos, dice el Papa, sino que está siempre en relación con nosotros. No hay aspecto de su persona divina humana que no pueda convertirse para nosotros en lugar de salvación y felicidad. O sea, no hay nada en la vida de Jesús que no se pueda convertir para nosotros. No, si lo hacemos oración, si lo hacemos propio, si conectamos. Cada momento terreno de la vida de Jesús, a través de la gracia de la oración, se puede convertir para nosotros en contemporáneo. Gracias al Espíritu Santo, la guía. El Papa habla entonces de meterse en las escenas del Evangelio, meterse en bajo la guía del Espíritu Santo. Dice, estoy hablando de cómo estamos presentes en el Jordán y en cada cosa. Pone varios ejemplos. Y dice, la meditación cristiana guiada por el Espíritu Santo nos lleva a este diálogo con Jesús. No hay página del Evangelio en la que no haya lugar para nosotros. Todas, algunas de esas que son más difíciles de entender también. Qué lindo. No hay página del Evangelio en la que no haya lugar para mí. Y al revés, no hay aspecto de nuestra vida en el que no haya lugar para Jesús. Entonces la oración es donde tenemos que meterlo al Señor en nuestra vida.
Por eso, claro, ¿cómo tenemos que pensar en la oración? ¿Cuánto hay que pensar? Necesitamos pensar más, pensar mejor. Hay tantas cosas que pensamos poco. Motivos de cosas, la razón de otras, todo lo de motivación. Y la motivación sale de la oración. Así la gente no se da cuenta y no renueva, por ejemplo, el valor de la misa. Acaba perdiendo de vista por qué va a misa. Y es en la oración donde uno se vuelve loco por la misa. Y necesitamos entender por qué perdonar. El amor que Dios nos tiene, que pensar muchísimo del amor que Dios me tiene. Que tengo que agradecer. Hay todas de cosas que no agradezco porque ni me doy cuenta que son gracias. ¿Cómo reaccionar ante las cosas? El valor que tienen. Si no las pensamos, pasamos de largo. Lo que tenemos que encarar distinto. En esa serie sobre la oración de conocerle y conocerte, que está publicada en la página web del Opus Dei, que ya van por 13 capítulos largos. En el primero le da vueltas a la oración de Dimas, el buen ladrón, y, entre comillas, a la oración, al diálogo con Dios del mal ladrón. Los dos hablan con Jesús, exponen la cosa. Ahora, qué distinto. Distinta la apertura, sobre todo subraya la apertura. Claro, el mal ladrón, su oración entre comillas, es un reproche. ¿No eres el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Claro, no abre su corazón a la humildad, exige, se encara, desprecia la ingenuidad de Jesús, que no hace nada, le reprocha su aparente pasividad. En cambio, el otro se abandona, se pone en sus manos. Claro, vamos a la oración a abrirnos cariñosamente en las manos de Dios. Y es cuando nos abrimos, cuando conectamos con Dios, cuando Dios nos llena. Y el Papa Francisco, en una ocasión rezando, le abrimos la jugada a Él. Le damos lugar para que Él pueda actuar, pueda entrar y pueda vencer. Bueno, abrirle la jugada a Dios. A eso vamos en la oración. Por eso tenemos que pensar, te decía, tantas cosas. Tenemos que planificar. Encontrar soluciones y respuestas de cómo encarar cosas. No ya a nivel humano, porque no se trata de hacer trabajos, de hacer la lista de supermercado en la oración. O voy a ver en la tesis doctoral cómo voy a encarar este capítulo en la oración. Que no pegaría mucho. Si tengo que pedirle al Señor gracia para santificar el supermercado, y tengo que pedirle al Señor gracia para la tesis y para lo que sea. Pero tenemos que pensar. Cosas de apostolado. ¿Cuándo vamos a pensar en el apostolado si no es en la oración con Jesús? Para que Él nos abra horizontes. Lo que tenemos que mirar con visión sobrenatural, tenemos que pensarlo sobrenaturalmente en la oración. Encontrar ahí la huella de Dios. Y eso hay que pensarlo. No es automático. ¿Cuántas cosas tenemos que entender mejor? Que profundizar. Que amar más. Porque no solo pensar, es amar. Inteligencia emocional. Bueno, inteligencia sobrenatural, inteligencia enamorada. Corazón pensante. Tenemos que pensar que tenemos que pedir. Pero tantas cosas para pensar con Jesús.
que hablar con Él. Y Dios nos abre horizontes, nos enriquece, nos contagia su mirada, nos enciende. Tanto depende de nuestra oración. Y nuestra apertura a Dios, ponerle fichas. Y ponerle fichas a la acción del Espíritu Santo. Obviamente no es como San Pablo que de tu oración van a salir cartas reveladas, no. Pero sí notas, hay que tomar notas en la oración. Porque escribir aclara. Notas personales, perspectivas. Cosas que hay que pensar más, cosas que hay que trabajar, conclusiones. Y cada uno tendrá sus distintos sistemas de notas para la oración, pero hay que tomar notas en la oración. No te digo que tengan los apuntes íntimos como San José María, pero hay que tener notas, hay que tomar notas. Uno en un retiro, y uno no solo, pero no es tomar apuntes de lo que dice el cura, que eso no importa, es mi alma, cómo yo vivo, cómo recepciono aquello, qué es lo que veo, qué es lo que analizo, qué es lo que trabajo con el Señor. Abrirnos al progreso en la oración, no dar por hecho que nuestra oración llegó a un techo, porque nuestra oración no tiene techo. El Señor quiere llevarnos por caminos con contemplación. El Señor quiere que seamos almas de oración. Que tenemos, te decía, para trabajar, tanto las 38 catequesis del Papa, como esos 13 editoriales de la página web, Conocerle y Conocerte. Entonces, renovarnos en la forma de rezar. Y tantas formas. Pues decía, confiar en la oración, invertir, todo es poco, ilusionarse, pedir. Señor, haceme alma de oración. Ureine Santi Spiritus. Enciende el fuego Espíritu Santo. Enseñame. Lanzarse por caminos de contemplación. Relanzarse, porque siempre vamos de nuevo. Y tenemos el gran maestro de nuestro Padre, San José María. De hecho, sus libros no son libros teóricos, son libros de oración. El Vía Crucis, el Santo Rosario, Camino, Surco y Forja, Es Cristo que pasa, Amigos de Dios. Son básicamente libros para facilitarnos y acompañarnos en el encuentro con el Señor. Bueno, esta búsqueda del Señor, ¿cuánto de nuestra santidad depende de esto? Que pensemos más, que encontremos más a Jesús, que lo metamos más al Espíritu Santo, que nos llene el Evangelio cada día. Señor mío y Dios mío, para responder emocionados como el apóstol Tomás. Cada día que lo redescubrimos al Señor en medio de las cosas de todos los días, descubrimos su voluntad, nos ponemos en sus manos. Nos quedamos realmente emocionados con su amor y con su ternura por nosotros. Y le agradecemos tanto amor. Señor, que me des tanto cada vez que estoy con vos. También aunque yo no me entere, o que a veces como Tomás, como los discípulos de Maús, al lado mío y yo seco, y sin embargo, gracias Señor por tu cercanía, gracias Señor por tu amor, que cada vez recomience a hacer mejor la meditación, a que sea de verdad una búsqueda y un encuentro profundo con vos, Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.